Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 de este martes 30 de septiembre hasta las 9. Les acompañamos con toda la actualidad del día en una jornada en la que volvemos a hablarles del peaje del Güerna y de la Alianza por las Infraestructuras, que ayer acordaba un documento que plantea impulsar una batería de medidas políticas, sociales, administrativas y jurídicas para suprimir el peaje. Además, pedirán que se apliquen bonificaciones del 100% en tanto se produce esa supresión. Asimismo, entre las acciones previstas está una movilización ciudadana para el próximo 17 de octubre en la Plaza de la Escandalera, en Oviedo. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, por cierto, que comparece hoy en comisión, pedirá al Ejecutivo español la revisión de la prórroga del peaje y advierte de que acudirán a los tribunales si se mantiene. Establecer una serie de actuaciones a todos los niveles, sociales, políticos, administrativos y jurídicos, que permitan lograr la supresión del peaje, bien sea a través del procedimiento que haya abierto o a través de la nulidad de la prórroga. Y reacción y declaraciones también de los agentes sociales que están en esa alianza. El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, considera clave que la protesta del viernes 17 sea multitudinaria como forma de presión también. Se suman a esta propuesta los sindicatos, tal y como dice el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, y desde la patronal, su presidenta María Calvo añade que las asociaciones de transporte también se personarán en la causa, asegura, por su interés directo en la supresión del peaje. Que la sociedad asturiana va a tener el día 17 por la tarde esa gran oportunidad de una gran movilización histórica, como fue en su momento aquella que se hizo por la variante de Pajares. Que la imagen, la foto, le llegue clara y nítida al Gobierno de España, al Ministerio, que es el que políticamente tiene que dar una solución más allá de los argumentos y de las cuestiones jurídicas. Además, en paralelo, las empresas, las asociaciones de transporte deben personarse también porque tienen un interés directo y legítimo en esta reclamación. Y respuesta del Gobierno central en la voz del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que ayer estaba de visita en Asturias, advertía de que ese rescate o la modificación de la concesión del peaje tiene unas implicaciones jurídicas y también económicas millonarias. Tiene unas implicaciones jurídicas y económicas millonarias y yo creo que eso cualquiera lo puede entender. Y además voy a decir una cosa que a veces se olvida. Los que rescatan no son los gobiernos, son los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, pues así comienza este Asturias Hoy, primera edición. Esta es una de las noticias del día. Les iremos contando otras hasta las 9 de la mañana. Antes, reciban un saludo en redacción y locución de Elia Rivero, al control de sonido Diego Fernández y al micrófono quien les habla, Cristina Natal. Vamos. Asturias Hoy. El día nos trae otros titulares que nos llevan a hablarles de Duro Felguera, y es que hoy finaliza la tercera prórroga del preconcurso de acreedores. La ingeniería asturiana ya ha aprobado su plan de reestructuración para evitar el concurso, que pasa por el acuerdo con la SEPI y la banca, la inversión de los socios mayoritarios en avales, la venta de su sede central y la aplicación del ERE. Ahora será el juzgado de lo mercantil número 3 de Gijón quien valide y homologue ese plan. Esa sería la forma de dar viabilidad a Duro Felguera. Por su parte, los accionistas minoritarios de la compañía, vía comunicado, anunciaron ayer su oposición a la venta de activos de la ingeniería asturiana porque califican su precio de insuficiente. Eduardo Breña, presidente de SAM, los accionistas minoritarios de Duro Felguera, carga contra la gestión que están realizando los principales inversores de origen mexicano. Oposición, por contraria al interés social y al de sus accionistas minoritarios, a la venta de activos a un precio que consideramos no solo insuficiente, sino que podríamos calificar de derribo.
Bueno, pues más asuntos también del día. El Principado cifran 7 millones de euros el impacto de la gratuidad de la matrícula universitaria. Aparecerá ya recogida en el proyecto de presupuestos para 2026 y el dinero será transferido a la Universidad de Oviedo. La gratuidad de la matrícula se extenderá a todos los cursos y no tendrá en cuenta la renta de las familias. Haber aprobado la PAU en Asturias será requisito imprescindible para poder acceder a la gratuidad de la matrícula. El Principado responde así a las voces críticas que temían que estudiantes de otras comunidades pudieran beneficiarse de la medida. Ante las críticas por no establecer, como decimos, ese límite a la renta, el Principado asegura que los hijos de familias de rentas más altas suelen estudiar en las universidades privadas. Lo ha dicho el portavoz Guillermo Peláez. Los ricos no quieren pagarle la universidad a las clases medias y trabajadoras a través de sus impuestos, y por eso entendemos que la medida puede tener contestación por ahí, pero nosotros estamos convencidos de la gratuidad de la universidad pública para seguir garantizando derechos y sobre todo también como una medida económica de aprovechar todo el talento de Asturias. El tráfico. Y conocemos a estas horas cómo se circula por las carreteras asturianas. DGT, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora lo peor en cuanto a la circulación lo van a encontrar en la salida de Oviedo por la A66 en el entorno de Coyoto. También van a encontrar tráfico lento de entrada a Gijón por esa carretera A8 en el entorno de Roces, pero por lo demás a esta hora se circula con normalidad. Gracias, DGT. Nos vamos con información de tráfico local. Policía en Oviedo, Policía Local de Oviedo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula? Por ahora las entradas a Oviedo se circula de forma fluida, no hay ningún inconveniente, ningún problema. Gracias, Oviedo. Como siempre, Gijón no nos coge el teléfono, así que terminamos en Avilés. Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tráfico? Circulación escasa en estos momentos y sin incidencias. Gracias. El tiempo. Vamos con también la previsión, en este caso meteorológica. Cecilia Crespo, buenos días. Buenos días, Cristina. Nos queda por delante un día estable. Hoy no esperamos lluvia y las nubes bajas que ahora tenemos en la mitad norte del Principado se van a ir rompiendo, dejando paso al sol. En la cordillera brilla el sol, aunque con el paso de las horas el viento irá arrastrando la nubosidad rota del norte hacia el sur. Hoy lo que nos queda, por tanto, es un día de intervalos nubosos en el que podremos disfrutar de ratos de sol. Además, las temperaturas subirán ligeramente. El viento volverá a soplar del noreste con rachas cercanas a los 50 km por hora en la costa. Asturias al día. Y a partir de las 9 de la mañana damos el testigo a Roberto Pato y hasta las 11 con siempre un menú del día muy variado por la mañana. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues hoy nos vamos a meter en cuestiones que tienen que ver con el sinhogarismo, con las personas sin hogar. El viernes pasado, el día 26, se publicaba una encuesta, la encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar con datos de 2024. Y recogemos un dato que hace referencia a nuestra comunidad, que es que en Asturias el número de plazas de alojamiento ofertadas supera las 1.073 en concreto, que están ocupadas al 90,07% de ocupación media, y que el 33% de esa ocupación es por parte de mujeres. Así que nos vamos a meter en este fenómeno de las personas sin hogar. Van a estar con nosotros Julia Castro, que es coordinadora de programas del albergue Covadonga. Es uno de los sitios en Asturias que trabaja con personas sin hogar. Estará también Concha Durán, que es la coordinadora del centro de baja exigencia también del albergue Covadonga. 3 personas de la asociación Albéniz, otra de las entidades que trabaja con las personas sin hogar, son Gabriela Tisi y Lucía Martínez, que son educadoras, y Javier Canela, que es el presidente de la asociación. Y también va a participar con nosotros en el programa a través del teléfono Esteban Sánchez, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Es uno de los coordinadores de este libro, Sinhogarismo y fracturas sociales en España, que se editaba a principios de este año 2025. Es también un viejo conocido del programa, ya estuvo con nosotros más veces, así que abordaremos toda esta cuestión que tiene que ver con las personas sin hogar. Y en la entrevista hoy
vamos a charlar con Alex Zapico, que es el director del Encuentro de Fotoperiodismo, con Pepe Fernández, que es presidente de Médicos del Mundo, y con Luigi Carinci, que es el director de la red internacional BeLive. Hablaremos sobre el Encuentro Internacional de Fotoperiodismo que arranca mañana en Gijón. Hoy por la tarde, por cierto, hay una inauguración de una exposición en el Paseo de Begoña de las fotografías del premio Luis Baltueña que organiza precisamente Médicos del Mundo. Y vamos a cerrar el programa en esta ocasión con música. Vamos a charlar con Chino el Indio, que es el alma mater del grupo asturiano Mota Blues, que están presentando ya las canciones de lo que es su último disco. Pues todo muy interesante y además cuestiones muy necesarias en el sinhogarismo, en las que profundizar y también sobre las que debatir. Gracias, Roberto. A ti, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:10 de la mañana, se lo contábamos en la apertura, la Alianza por las Infraestructuras ha acordado un documento que plantea impulsar una batería de medidas políticas, sociales, administrativas y jurídicas para suprimir el peaje del Huerna. Gobierno de Asturias, cámaras de comercio, agentes sociales piden todos, entre otras cuestiones, esa unión, también que se lleven a cabo, que se apliquen bonificaciones del 100% en tanto se produce esa eliminación, y anuncian una movilización en Oviedo para el viernes 17 de octubre. Nos lo cuenta Xiana Iglesias. La Alianza por las Infraestructuras ha acordado este lunes un documento que plantea impulsar una batería de medidas políticas, sociales, administrativas y jurídicas para suprimir el peaje del Huerna y que se puedan aplicar bonificaciones del 100% en tanto se produzca esa eliminación. Entre las acciones previstas está una movilización ciudadana el día 17 de octubre en la Plaza de la Escandalera de Oviedo, y además el Ejecutivo va a dirigir al Comisario Europeo de Industria para llevar la oposición al peaje de toda la sociedad asturiana. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, pedirá al Ejecutivo español la revisión de la prórroga del peaje y advierte de que acudirá a los tribunales si se mantiene. Establecer una serie de actuaciones a todos los niveles, sociales, políticos, administrativos y jurídicos, que permitan lograr la supresión del peaje, bien sea a través del procedimiento que haya abierto o a través de la nulidad de la prórroga. Por su parte, la portavoz socialista Dolores Carcedo ha recordado hoy que el culpable de esta prórroga fue el Partido Popular, con Aznar al mando y Francisco Álvarez Cascos, pero ha destacado la unanimidad que hoy ha concitado la defensa de la supresión del peaje. Porque tan importante como ponernos de acuerdo en el objetivo es ponernos también de acuerdo en cómo es el procedimiento y qué camino vamos a seguir. Los demás grupos políticos han celebrado la comunión de todas las partes en torno al rechazo al peaje y han exigido contundencia al Gobierno y, sobre todo, en lo que respecta a cumplir con la bonificación del peaje mientras dure este proceso. Luis Venta, portavoz popular, Delia Campomanes de Izquierda Unida y Adrián Pumares de Foro. Hay que ahondar en un primer lugar en esta bonificación del 100%, que sea más pronto que tarde. La unanimidad que hay es en esa presión política, social, con la calle, con todos los colectivos, y por otro lado seguir explorando las vías jurídicas. Si no hay movilización de los agentes sociales, de los partidos políticos, del Gobierno, pues desde luego el Gobierno de España no nos va a hacer caso. Bueno, pues reacciones en este caso por parte de los agentes sociales, declaraciones desde la Cámara de Comercio de Oviedo, los sindicatos y también FADE, que consideran clave, insisten, la protesta del viernes 17. Quieren que sea multitudinaria para poder presionar al Gobierno central y eliminar el peaje. La patronal añade que las asociaciones de transporte también se personarán en la causa por su interés directo en la eliminación de este peaje. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo, respalda el manifiesto al tiempo que asegura que las asociaciones de transporte están estudiando reclamaciones jurídicas para percibir el dinero cobrado en el peaje. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, confía en que la movilización del día 17 refleje la unidad de Asturias. Que la sociedad asturiana va a tener el día 17 por la tarde esa gran oportunidad de una gran movilización histórica, como fue en su momento aquella que se hizo por la variante de Pajares. Además, en paralelo, las empresas, las asociaciones de transporte deben personarse también porque tienen un interés directo y legítimo en esta reclamación. En la misma línea se han pronunciado el líder de comisiones obreras en Asturias, José Manuel Zapico, y el de UGT, Javier Fernández Lanero. Que la imagen, la foto, le llegue clara y nítida al Gobierno de España, al Ministerio, que es el que políticamente tiene que dar
una solución más allá de los argumentos y de las cuestiones jurídicas. Además, el ministro que prorrogó precisamente el peaje del Güerna, el entonces popular Francisco Álvarez Cascos, publicó este lunes un artículo en el que expone cuál sería, a su juicio, el método ideal para acabar con el peaje del Güerna, aunque no entra en la prórroga vigente hasta 2050 que precisamente su gobierno y su departamento impulsó. Álvarez Cascos defiende replicar el modelo de la A8, es decir, que el Estado compre la concesión a la empresa y refinancie la deuda con intereses mucho más bajos que los actuales. De esta forma se eliminarían tanto los beneficios privados de la propia empresa como el sobrecoste financiero. El coste total se situaría entre 900 y 1.200 millones de euros. Y además, también en este sentido, sobre este asunto, tenemos la reacción del Gobierno central en la voz del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. De visita ayer en Asturias, José Antonio Santano aseguró que la propuesta del Ejecutivo Central, la postura, es la de la respuesta al interés general, es decir, recurre el dictamen de la Unión Europea que pide la eliminación del peaje, dice Santano, por interés general, porque, de lo contrario, supondría una compensación, califica de 1.000 a pagar a las empresas implicadas y con una repercusión, dice, que saldría del dinero de los contribuyentes. Este gobierno lo que tiene que hacer y lo que está haciendo es gestionar el interés general del país. Saben ustedes que una concesión tiene unas implicaciones, cualquier operación de rescate o de modificación tiene unas implicaciones jurídicas y económicas 1.000 millonarias, y yo creo que eso cualquiera lo puede entender. Y además voy a decir una cosa que a veces se olvida: los que rescatan no son los gobiernos, son los ciudadanos y las ciudadanas. En fin, esta es una situación en la que nosotros seguimos trabajando, mantenemos nuestra relación abierta con la Comisión Europea. En cuanto a las críticas recibidas en los últimos días por la postura del Gobierno central, Santano acusa al Partido Popular de dejarles esta herencia. La prórroga, dice que deben disculparse porque fue el Gobierno de Aznar, con Cascos como ministro, el que decidió la aplicación del pago hasta 2050. A mí sí me ha sorprendido, la verdad, y lo tengo que decir con sorpresa y un poco molesto, que quizás las críticas más duras que están viniendo de Asturias fundamentalmente y de Galicia provienen de responsables políticos del mismo partido que decidió prorrogar estas dos autopistas. Quizá un poco de humildad y quizá una petición de disculpas por parte de ellos vendría bien, porque son ellos los responsables de que estemos aquí. Como decimos, el secretario de Estado de Transportes estuvo de visita en Asturias, en concreto en las obras de la carretera del desfiladero de la Hermida entre Peñamellera Baja en Asturias y Cantabria. Allí Santano destacó el impacto que tendrán esos trabajos con una inversión de casi 114 millones de euros. Aseguró que, por un lado, suponen una mejora por la reducción de los tiempos de viaje y que las actuaciones están encaminadas a facilitar el uso de la carretera por ciclistas y peatones, también a adecuar los miradores y zonas de parada y acondicionar zonas para aparcar. Además, el secretario de Estado de Transportes avanzó que el Ministerio recibirá los primeros trenes de cercanías comprometidos con Asturias y con Cantabria en 2026 para ser homologados. Recordamos que son los convoyes que no llegaron tras el problema en sus medidas y las de los túneles, un fallo detectado hace casi 2 años. Bueno, pues más de obras. No será hasta hoy cuando comiencen las del puente de Ribadesella, pese a que se habían anunciado ayer el inicio para este lunes. Eso sí, está previsto que hoy a lo largo del día quede cortado uno de los 2 carriles del puente, que se instalen sendos semáforos, ambos extremos, para regular el paso alternativo de vehículos. Lo explica el alcalde de Ribadesella, Paulo García. Así es, va a haber 7 cortes puntuales, que son las 7 pilastras que todavía faltan por reforzar. Se tiene que poner en el tablero una bomba con una cuba, y la bomba, al ser tan grande y necesitar apoyos de los calzos que lleva a los lados de la propia bomba, pues necesita ocupar todo el tablero. Y más cortes, en este caso en Mieres, en el túnel del Padrún, cerrado en sentido León en horario nocturno desde las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana hasta el próximo 2 de octubre, hasta el jueves. El motivo son las obras para modernización y mejora de la seguridad de los mismos, garantizar la fluidez del tráfico
Es uno de los objetivos también hoy, generando 2 itinerarios alternativos, uno por la Nacional 630 desde la salida 35 hasta la 66 para incorporarse en el enlace de Cardeo, y también hay otra ruta para circular desde Olloniego hacia Mieres por la AS116 hasta conectar con la autovía minera. Y si hablamos de obras, nos vamos también a Avilés, porque la autoridad portuaria ya ha comenzado los trabajos de un nuevo acceso que permitirá a la empresa Asturfeito sacar por el puerto las grandes piezas que fabrican en el Pepa. El enlace permitirá la entrada de estructuras de hasta 40 metros de ancho. Las obras obligan a hacer desvíos temporales en las carreteras de Avilés a Cabo Peñes y al Faro de San Juan de Nieva. La previsión es que finalicen en junio de 2026. Mario González es el jefe de división de proyectos y obras de la Autoridad Portuaria de Avilés. Vamos a condicionar nuestro cierre del puerto para la futura glorieta que se instalará aquí una vez se acabe el convenio general del Estrellín, y por otro lado haremos un cambio en la intersección para dar acceso tanto al Arcelor como a la cantera del Estrellín como a la futura concesión de Asturfeito. El desvío simplemente es mover un poquito la traza de la carretera, es decir, ahora mismo donde estamos aquí pues habría un carril, es decir, en las diferentes fases vamos a tener desvíos, pero en esta zona, es decir, prácticamente no se va a notar. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Son las 8:20 de la mañana. Hoy se acaba el plazo de la tercera prórroga del preconcurso de acreedores de Duro Felguera. La compañía ya ha aprobado su plan de reestructuración. Ahora será el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón el encargado de validarlo y homologarlo. Sería la forma de dar viabilidad a la ingeniería asturiana. El Consejo de Administración de Duro Felguera aprobó el pasado lunes el plan de reestructuración. Según la empresa, se ha alcanzado un principio de acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con la SEPI y también con la banca acreedora. Por otra parte, en el marco de ese plan de reestructuración, Duro Felguera y la mayoría sindical firmaron el 11 de agosto el acuerdo definitivo del expediente de regulación de empleo de extinción que afectaría a 180 trabajadores. En la hoja de ruta, la compañía también ultima la venta de su sede central, situada en Gijón, en el Parque Tecnológico, y se plantea trasladarse a la localidad de La Felguera, en Langreo, donde fue constituida la compañía en el año 1858. En su plan de viabilidad, los principales accionistas, los grupos mexicanos Prodi y Mota y Gil, deben aportar más capital por la concesión de nuevos avales. La cantidad comprometida se ha fijado en unos 10 millones de euros. Con todos los planes presentados para dar continuidad a la actividad de la empresa y evitar la quiebra, el juez debe decidir si el plan de empresa presentado por Duro es viable. Una decisión que previsiblemente conoceremos en las próximas horas. Entre tanto, los accionistas minoritarios de Duro Felguera, vía comunicado, anunciaron ayer su oposición a la venta de activos de la ingeniería asturiana porque califican su precio de derribo, de insuficiente. Eduardo Breña, presidente de SAM, de los accionistas minoritarios, carga contra la gestión que están realizando, dice, los principales inversores de origen mexicano. Oposición, por contraria al interés social y al de sus accionistas minoritarios, a la venta de activos a un precio que consideramos no solo insuficiente, sino que podríamos calificar de derribo. Bueno, pues también sobre la ampliación para esos avales, sobre esa cuantía para los socios mayoritarios, dice que tienen matices para el marco de la viabilidad de este plan. O esa aportación se produce vía préstamo de socios sin ampliación o vía ampliación pero con derecho de suscripción. Solo faltaba una dilución a quienes suscribimos la ampliación y aportamos capital junto con los socios de control. Además, piden al Consejo de Administración y al Estado que cumplan con lo pactado, dice, o llevarán la situación a los tribunales. Sobre empresas, la mesa negociadora de Windas Renovables, en teoría, sobre el papel, anunciaron que se vuelven a reunir hoy. La dirección mantiene una propuesta de aplicar un ERE a una treintena de trabajadores desplazados a su centro de producción en Galicia, en el Ferrol. El comité de empresa ha pedido a la compañía que justifique, que documente esa necesidad de los despidos. Comisiones Obreras.
Pues el sindicato mayoritario defiende la recolocación en algunos de los centros de la compañía porque dice sí sería viable, sí sería posible esa recolocación, y mejores perspectivas tiene la filial española de Rheinmetall, ya que ha anunciado un contrato de 444 millones de euros para suministrar munición de artillería a un cliente de Europa del Este cuya identidad no se ha dado a conocer. Sería para proyectiles de 105 y 155 milímetros de calibre con cargas propulsoras. Una de las 6 plantas de Rheinmetall en España es la de Trubia, donde están especializados precisamente en la fabricación de las vainas metálicas de 155 milímetros. El pasado verano la ministra de Defensa anuló un contrato para el sistema de lanzacohetes de alta movilidad en el que Rheinmetall participaba junto a Escribano porque utilizaba tecnología israelí. Pues más asuntos que tienen que ver, como decimos, con empresas. La compañía de soluciones tecnológicas Trilogic, con sede en Oviedo, ya ha recibido el visto bueno para su incorporación al BME Growth de la Bolsa Española, dirigido a pymes, ya que cumple los requisitos. Sería la tercera tecnológica de Asturias que cotice en bolsa junto con Icertis y Seresco. Y también sobre compañías y a futuro, un grupo inversor español liderado por LIC Consultores ha adquirido la galería comercial del centro de los Prados en Oviedo. Dice que la quieren comprar para hacerla un punto de referencia de comercio y ocio. La inversión es aproximadamente de 5 millones de euros para su reforma integral y relanzamiento, informa Graciela Fernández. La consultora nos ha confirmado que las negociaciones arrancaron el pasado mes de mayo, pero que fue este viernes pasado cuando se firmó la compra. El nuevo propietario es un grupo inversor español especializado en centros comerciales que tiene pensado invertir 5 millones de euros a lo largo de los próximos 18-24 meses. Ha adquirido toda la zona comercial, excepto el espacio de Carrefour. Es decir, ha comprado el resto, 24.000 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas. Son los 42 locales que actualmente están ocupados y 34 que están libres. Todos los que quieran seguir en el centro, dice, podrán hacerlo en el mismo régimen de alquiler y piensan incorporar nuevas marcas. Ya han firmado, de hecho, dice, 2 contratos con 2 marcas nacionales y están a punto de hacerlo con más interesados. Confirman que se mantendrán los cines, el gimnasio y que no entran en la compra las 2.000 plazas de aparcamiento que seguirán siendo gratuitas. La idea es ampliar la oferta de ocio y restauración sin descuidar el comercio, modernizando las instalaciones. Harán obras, pero no será necesario cerrar el centro durante esos trabajos que terminarán como mucho en un año. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:26. Haber aprobado la PAU en Asturias será requisito imprescindible para poder acceder a la gratuidad de la matrícula en la Universidad de Oviedo. El Principado responde así a las voces críticas que temían que estudiantes de otras comunidades se pudieran beneficiar de la medida. Una medida que, por cierto, tendrá un coste de 7 millones de euros anuales, según los cálculos del Principado. Aparecerá ya recogida en las cuentas de 2026 y el dinero será transferido a la universidad. La gratuidad de la matrícula se extenderá a todos los cursos y no tendrá en cuenta la renta de las familias. Los criterios serán similares a las becas del Ministerio de Educación. El alumnado deberá aprobar el 65% de los créditos a partir del segundo curso. Ante las críticas por no establecer un límite de renta, el Principado asegura que los hijos e hijas de familias de rentas altas suelen estudiar, ha dicho el portavoz Guillermo Peláez, en la universidad privada. Los ricos no quieren pagarle la universidad a las clases medias y trabajadoras a través de sus impuestos. Y por eso entendemos que la medida puede tener contestación por ahí. Pero nosotros estamos convencidos de la gratuidad de la universidad pública para seguir garantizando derechos y sobre todo también como una medida económica de aprovechar todo el talento de Asturias. Bueno, pues el rector cree que el coste de la medida será superior a los 7 millones de euros que estima el gobierno asturiano de Ignacio Villaverde, que incluso el doble, 14. Considera que con esta medida se invierte en talento y recalca la importancia de que esta partida quede reflejada en los presupuestos autonómicos. Lo que ha venido ingresando la Universidad de Oviedo
como media, ¿no? por las matrículas en sus estudios está en torno a los 12, 14 millones de euros, ¿no? Eso es lo que el histórico nos dice que hemos venido ingresando en ese concepto. Por lo tanto, es previsible, razonable pensar que será lo que tendrá que asumir el Principado para compensarnos esa matrícula. La universidad ya ha pedido una reunión con el consejero de Ciencias y Universidades para abordar los detalles de esta medida condicionada, insisten, en la aprobación de los presupuestos de 2026. Y el Colegio de Economistas considera positiva la reforma del IRPF proyectada por el Principado. A su juicio, algunas medidas, como la actualización del mínimo exento, supondrá un ahorro para las rentas más bajas. Sin embargo, discrepan con una eventual subida de tipos al tramo de renta más alto porque consideran tendrá un escaso efecto recaudatorio. Tampoco creen que la subida del impuesto de transmisiones en la compra de vivienda para los grandes tenedores vaya a facilitar el acceso de los jóvenes a una casa. Así lo han expresado varios economistas en la Junta General junto a representantes de los sindicatos. El profesor de Hacienda Pública, Santiago Álvarez, y el decano del colegio, Abel Fernández, aseguran que las deducciones de la vía fiscal asturiana no suplen la deflactación del IRPF, que sí han aplicado otras autonomías para ajustar los tramos del impuesto a la inflación. Me parece bien la reducción del primer tipo impositivo del primer tramo. Asturias era una de las comunidades autónomas que tenía un mayor tipo impositivo que el primer tramo, junto con Cataluña. Lo que ya no valoro positivamente es la modificación al alza de los tipos impositivos marginales de los tramos más altos de renta. Afecta a pocos contribuyentes, como la propia normativa señala. Tiene unos efectos recaudatorios bastante bajos y, sin embargo, puede generar un problema de deslocalización. No entiendo todavía la llamada vía fiscal asturiana. ¿Realmente en qué consiste? ¿En qué nos diferenciamos de otras comunidades autónomas? Bueno, pues seguimos hablando de cifras, en este caso las dadas también por el Gobierno del Principado en materia de ayudas de vivienda, ayudas para el alquiler. Casi 15 millones financiarán esas subvenciones. La idea de la Consejería en esta materia es publicar la convocatoria a lo largo del mes de octubre. Será la segunda que corresponde al Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. Las solicitudes podrían empezar a tramitarse a principios de 2026. La convocatoria de 2023, con 16 millones de euros, ya ha beneficiado, según la Consejería, a más de 3.000 personas, con una ayuda media de 4.200 euros. Antes de que finalice el año, la Consejería de Vivienda publicará la nueva resolución que agotará los casi 2,5 millones de euros disponibles en la primera convocatoria. Con estas dos convocatorias, el Gobierno autonómico habrá destinado más de 31 millones de euros a ayudas al alquiler. El consejero Ovidio Zapico afirma que ya se han logrado corregir los retrasos en los pagos de la anterior convocatoria. Que la administración de vivienda no funcionaba correctamente y que nos costó mucho poner esa administración al día, ¿no? Hoy hemos logrado ya limpiar muchísimas ayudas, ya no solo al alquiler, hablo en general, que estaban pendientes al inicio de legislatura. Ayudas que venían del año 19, que venían del año 21, de rehabilitación, relacionadas también con aquellos fondos COVID. Hoy todo eso está ya regularizado, ¿no? Ocho y 32 minutos. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia vicaria, que la definirá como violencia de género, ya que se ceba de forma cruel con la infancia y la adolescencia. Además, la novedad es que se tipificará en el Código Penal. El anteproyecto reconocerá legalmente la violencia vicaria en el Código Penal, diciendo así que sus víctimas son violencia de género. Hoy se darán más detalles después del Consejo de Ministros. Por cierto, este mediodía en Oviedo, Comisiones Obreras y UGT convocan una manifestación en repulsa contra la violencia machista. Será en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la calle Concepción Arenal 3, en la capital asturiana. Y hablando en este caso de delitos, les contamos que los dos acusados de una agresión homófoba en Siero en noviembre de 2021 han aceptado penas de 6 meses de prisión
tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Ambos reconocen que insultaron y llamaron maricón de mierda a un joven a las puertas de un pub de Pola de Siero. También asumen que emprendieron a puñetazos contra este joven, a golpes. También dicen que le dieron puñetazos a su amigo cuando estos trataron de defenderse de los insultos. Se les atribuye un delito contra la integridad moral y otro de lesiones. Deben pagar una multa de 480 euros y abonar otros 2.500 en concepto de responsabilidad civil. Y en este sentido les hablamos ahora de la situación de un bonitero vasco atracado en el Musel con 5 tripulantes acusados de motín que han declarado por presuntos delitos de amenazas y de agresión contra el capitán y el armador del barco. Esta situación tuvo lugar el sábado. La nave tuvo que ser escoltada además a puerto. Comisiones Obreras pide a Capitanía Marítima que abra una investigación. A Inspección de Trabajo le exige comprobar si se está incumpliendo la normativa laboral. Como decimos, 3 miembros de esa tripulación del bonitero han declarado ya como presuntos autores de un delito de amenazas contra el capitán y contra el armador, y 2 de ellos por una presunta agresión a este segundo. No obstante, en la denuncia inicial manifestaron haber recibido amenazas por parte de 12 de los 16 miembros de la tripulación de origen senegalés. Desde Comisiones Obreras piden a Inspección de Trabajo y a la Seguridad Social una investigación que corrobore que los trabajadores están dados de alta. A Capitanía Marítima le piden que se cerciore de que se cumple todo en materia de seguridad laboral. Luis Miguel Díaz es el responsable de pesca de Comisiones Obreras. La mayoría de la gente es migrante y entonces a veces se aprovechan. Yo no quiero decir ahora mismo que se hayan aprovechado de ellos, eso hay que investigarlo, pero bueno, la idea es que Inspección de Trabajo y Capitanía Marítima abran una investigación para saber si finalmente era un tema laboral o no. Alerta de la precariedad del sector y de las malas condiciones en las que muchas veces trabajan quienes van en este tipo de embarcaciones. El problema aquí a nivel estatal con la pesca es bastante importante. Es un sector muy precario, no hay un convenio a nivel estatal, solo se rige por un convenio internacional y entonces hay gente muy desprotegida en este sector. Bueno, pues seguimos en tribunales, nos quedamos en la información de la memoria de la Fiscalía de 2024, que ayer se entregaba por parte de este organismo al presidente de la Junta General del Principado. Recogen los datos, la incoación de casi 54.000 procedimientos penales, un 35% más que el año anterior. Aumentaron tanto los graves como los leves. Creció además el número de juicios celebrados. Hubo un 55% más que en 2023, como decimos, son datos de la memoria de la Fiscalía de Asturias. Los delitos más frecuentes son los de lesiones, muchos vinculados al ocio nocturno. Le siguen los delitos contra el patrimonio, como los hurtos o los robos, y también los de violencia contra las personas. Estos últimos representan casi la mitad del total. La memoria también refleja un repunte en las investigaciones por tráfico de drogas y por delitos relacionados con la corrupción y la administración pública. En cuanto a la violencia sexual, se registraron 564 delitos. En la mayoría de los casos, el agresor es una persona próxima a la víctima. Gabriel Bernal del Castillo es el fiscal superior. Nuestra tarea, sobre todo, es informar, trasladar primero a la opinión pública la realidad criminal de nuestra comunidad y luego pues hacer llegar también las líneas generales de la evolución de la criminalidad a los responsables públicos para que tomen conocimiento de ello y luego hagan lo que estimen oportuno dentro de sus competencias y sus funciones. También les contamos que Gijón cuenta ya con una nueva comisaría de policía local. Las obras han durado 6 años y se han invertido 14 millones de euros. Cuando se instale el centro de control, el equipamiento entrará plenamente en funcionamiento, lo cuenta Nuria Bravo, la concejala de Seguridad Ciudadana. Cumple con los más altos estándares de seguridad y accesibilidad y que incorpora la tecnología más puntera. Como decía antes, esta jefatura no es solo un lugar de trabajo, es un símbolo de respeto hacia quienes velan por nuestra seguridad. Además, hoy a las 12:30 en Oviedo se celebran los actos conmemorativos de los Santos Ángeles Custodios, los patronos de la Policía Nacional. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Más asuntos a las 8:38. Más de 2.000 personas, en este caso, respaldan una petición para que la materia de geología tenga más peso en las oposiciones de secundaria.
Denuncian que en la prueba de este año los ejercicios de esa asignatura apenas supusieron el 16% de la puntuación total. Añaden además que los contenidos eran poco rigurosos. Una denuncia que, como decimos, suscriben un total de 2.000 profesionales. Bueno, pues además, en el ámbito de la educación, también les contamos que la Universidad de Oviedo y otras entidades asturianas están participando en un proyecto destinado a crear una base de datos sobre materias primas críticas en el viejo continente. En Europa se estudiarán minas de carbón cerradas y escombreras de distintos países. Entre ellas están las de Asturias. La búsqueda se centrará en materias críticas, materiales críticos como el litio, el cobalto y el magnesio. Fernando Méndez Navia es director de la consultoría Grupo DEX y explica los detalles del proyecto. Se va a hacer en Asturias, se va a hacer en Alemania, se va a hacer en Rumanía y se va a hacer en Polonia. Se va a hacer en sitios piloto que son representativos de las cuencas carboníferas europeas. Facilitar, dinamizar la actividad, es decir, si se dispone de una información, digamos, fiel, precisa de los depósitos existentes, será más fácil que inversores privados puedan tener interés en abrir las explotaciones, ¿no? En reabrir determinadas explotaciones o en aprovechar determinadas escombreras. Bueno, pues más sobre investigación y estudio. En este caso nos vamos a las Olimpiadas de Tecnología. Hoy se celebra la fase final internacional. Compiten jóvenes de 9 países y entre ellos está una asturiana, Victoria. Es una joven ovetense de 14 años que estudia en el Colegio Palacio de Granda. Convive desde pequeña con el trastorno de espectro autista. Representará a nuestro país en la final internacional con un videojuego que da visibilidad a discapacidades invisibles inspirado en su propia experiencia. Las Olimpiadas de Tecnología es una iniciativa promovida por la Fundación NTT Data que fomenta destrezas digitales y habilidades sociales y comunicativas a través de un concurso que enseña programación a los más pequeños. Es una forma de acercarse a la tecnología más allá del ámbito del consumo. Más de 6.600 jóvenes de entre 7 y 16 años de 9 países han participado en esta edición que celebra su final desde hoy hasta el jueves. Entre los finalistas está Victoria, a quien animaron a participar en su colegio por sus conocimientos previos adquiridos durante la primaria. Me he animado a participar en las Olimpiadas de Tecnología porque me encanta programar y aparte el colegio nos animó a participar. El videojuego simula situaciones cotidianas donde se acumulan estímulos como ruidos, música o globos que pueden resultar abrumadores para el personaje con autismo llamado Vicky. El jugador debe tomar decisiones como usar cascos para reducir el malestar y poder seguir disfrutando. El juego está diseñado para dar visibilidad a una discapacidad invisible, como a veces puede ser el TEA, trastorno del espectro autista. El juego consiste en ayudar a la protagonista, que se llama Vicky, a superar diferentes situaciones que le ocurren en su día a día y que a ella le resultan más difíciles que a otros. A Victoria le ha ayudado y espera que sirva para otras personas con TEA. A mí por lo menos me ha ayudado mucho el videojuego porque he podido identificar lo que me pasa a veces en distintas situaciones de mi vida diaria y espero que al resto de personas con TEA también les ayude. La competición está basada en un modelo pedagógico que permite romper tabúes y desarrollar competencias digitales, sociales y de comunicación determinantes para su vida. A lo largo de todo el proceso, los participantes han contado con el apoyo de entrenadores voluntarios de esa organización de NTT Data. Ella está orgullosa de su trabajo y nosotras le deseamos suerte en esta fase final que comienza, como decimos hoy. Pues estoy muy orgullosa de mí por haber llegado tan lejos y también por poder demostrar que las personas con TEA pueden llegar hasta donde ellos mismos se lo propongan y que por tener esto no es ningún impedimento. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Dos apuntes, uno del ámbito nacional y otro relevante en el internacional. La EMET ha desactivado el aviso rojo, el riesgo extremo por lluvias torrenciales en Valencia, aunque eso sí ha pasado a nivel naranja. Este martes seguirá sin haber clases en muchos de los municipios afectados. El temporal ha dejado registros acumulados de hasta 356 litros por metro cuadrado en Gandía, inundaciones en algunas localidades de la provincia de Valencia y cortes de tráfico en 11
carreteras. La borrasca va ahora hacia Baleares. Y del exterior, a priori, Benjamin Netanyahu ha aceptado el plan de 21 puntos propuesto por Donald Trump para poner fin a los ataques sobre Gaza. La propuesta incluye la liberación de rehenes, el relevo de Hamás del control político y militar y una vía hacia la creación de un Estado palestino. Lo que no acepta, según ha dicho en sus redes sociales el líder de Israel, es la confirmación de crear un Estado palestino. Contempla además ese plan la creación de un gobierno de transición en Gaza bajo supervisión internacional. 72 horas después de una eventual firma de ese acuerdo, deberían ser liberados tanto los rehenes israelíes como los presos palestinos. La iniciativa también contempla el compromiso de Israel de no ocupar ni anexionar la franja. Incluye además medidas humanitarias de carácter urgente. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:44 de política. Se va a hablar hoy en el Museu del Ferrocarril de Xixón. El grupo mixto Covadonga Tomé junto a Somos Asturias organiza esta tarde un acto titulado Parar a la extrema derecha, una mesa redonda en la que van a participar los diputados en el Congreso Gerardo Pisarello del grupo plurinacional Sumar, Merchez Purúa de Bildu, además de la propia diputada del grupo mixto Covadonga Tomé y del profesor doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de Lingüística de la Universidad de Oviedo, Enrique del Teso. Nosotras a estas horas saludamos ya al profesor de Derecho Constitucional y diputado de los Comuns en el Congreso, profesor jurista Gerardo Pisarello. Lo teníamos hasta el momento en el teléfono. Está dirigiéndose precisamente a Asturias, a Gijón, entren y parece que se nos ha cortado la comunicación para hablar de esa mesa, como decíamos, vinculada con la política, en una mesa en la que se va a hablar de la extrema derecha y de todas las derivadas que tiene esta ideología reaccionaria en cuanto a la publicación de bulos, de fake news, o así por lo menos es como se propone en la mesa, o también cómo en este caso se puede combatir por parte de los referentes democráticos, tal y como decimos, se propone para la mesa. Estamos intentando contactar con el diputado, que decimos viene de camino a Asturias. De momento no lo conseguimos. Les damos información, les contamos con promociones, en este caso les metemos algunas promos, intentamos localizarlo y volvemos con toda la actualidad. Perdiste un programa de RPA en Direu. Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Aporta al internet en rtpa.es, Radio a la Carta. Allí están todos los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. rtpa.es. RPA, la radio autonómica, también en internet. Este martes aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde. En la buena tarde hablamos de las horas que los niños y niñas pasan delante de una pantalla con la psicóloga Gloria Ben. Tendremos también a Pedro Menéndez con las voces de los cuentos y los versos, y Antonio Pérez Sanz nos explica el mundo con los números, y el videoclub de José Fernández Ribeiro, y muchas cosas más aquí en RPA a partir de las 4. La buena tarde. Albania ha nombrado a una inteligencia artificial ministra de Finanzas para luchar contra la corrupción. Hombre, por Dios, que nadie vio Terminator. ¿No vieron cómo acababa aquello? Jandro, ¿alguna vez han tratado de sobornarte? Primero intentaron sobornarme y luego casi me dan un estorte. Si nos dejamos dominar y una máquina acaba decidiendo nuestros destinos, ¿te puedes imaginar lo que puede salir de eso? La radio es mía y tuya, de lunes a viernes desde las 11 y hasta las 2, aquí en la RPA. Bueno, pues 8:47 de la mañana, les decíamos, estábamos intentando contactar en este caso con el diputado. Parece que no es posible, así que entre tanto les contamos otras cuestiones vinculadas con la actualidad. Nos fijamos en el Instituto Universitario de Oncología, el IOPA, que cumple 25 años y lo hace reclamando más apoyo económico y medidas para retener a los científicos que forman parte de este instituto. Su directora, Ana Gutiérrez, dice que van a seguir trabajando para continuar en esa lucha contra el cáncer y conectando la investigación con su aplicación clínica. Tiene más detalles Guillermo Verdín.
Ana Gutiérrez ha pedido más financiación para continuar con la labor de investigación contra el cáncer y ha destacado la importancia de los trabajos de la entidad en la aplicación clínica en hospitales de Asturias. Otra reclamación pasa por mejorar las condiciones laborales para que los profesionales puedan seguir su labor en esta comunidad autónoma. Pediríamos ese deseo, porque la investigación oncológica es cara. Por desgracia, España invierte poco en investigación. Si nos comparamos con otros países de alrededor, tenemos poca financiación. Nosotros yo creo que nos podemos sentir satisfechos porque tenemos apoyo institucional, apoyo del Principado, apoyo de fundaciones como Cajastur, pero necesitamos un poco más, necesitamos más apoyo y necesitamos sobre todo también retener talento. Tenemos mucho talento formado en el instituto y necesitamos que ese talento permanezca en Asturias. En el instituto trabajan más de 200 profesionales que han participado en la secuenciación del genoma del cáncer, identificado biomarcadores y creado el laboratorio de oncología molecular de Luca, que permite terapias más personalizadas, actividades con una gran incidencia en la salud, como elogiaba el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. Detrás de toda esa actividad hay una visión muy humana y hay muchas personas a las que el Instituto ha ayudado precisamente a superar trances tremendos en sus vidas, ¿no? Miles de personas, ¿no?, con rostro a las que había una clara voluntad de ayudar. El Instituto Universitario de Oncología celebrará el 11 de diciembre el cumpleaños con un acto en el auditorio y la inauguración de una exposición fotográfica. En mayo de 2026 han convocado un encuentro internacional con científicos de primera línea en la investigación contra el cáncer. Bueno, pues de la investigación a ese nivel, en cuanto a ese aniversario que les venimos contando, nos vamos a otras, en este caso, otras investigaciones, otros estudios en el nivel de secundaria. Y en concreto nos dirigimos a Mieres, porque allí el Instituto del Valle del Turón ha inaugurado la primera tabla periódica interactiva en lengua de signos. Es un proyecto pionero y permite a los estudiantes con discapacidad auditiva aprender los 118 elementos sin necesidad de deletrearlos. Aranzazu Valdés es profesora de Ciencias en la Universidad de Oviedo y también creadora de la iniciativa. Pues anteriormente se hacía CALCIO, calcio, el nombre completo del elemento. Con el signo hueso se crea el signo para calcio. Lo mismo, por ejemplo, para el aluminio. El aluminio, en este caso, si todos pensamos cuando éramos niños en los bocadillos que nos hacían nuestras madres o nuestras abuelas para ir al colegio, lo vinculamos con el papel de aluminio, que es una característica que tiene su flexibilidad. Para interpretar los elementos de la tabla periódica, la mano pasiva se coloca en forma de L y la dominante completa el signo. Cada elemento incluye un código QR con un vídeo explicativo. Para los docentes, estudiar la tabla periódica de esta forma supone un doble aprendizaje. María Jesús López es la jefa del Departamento de Física y Química del Instituto de Enseñanza Secundaria Valle de Turón. Aprenden dos cosas también a la vez. Entonces, cuando nosotros aprendemos un símbolo, por ejemplo, el potasio, que es K, solo aprendes eso, que el potasio es K. Sin embargo, los sordos aprenden ya de una vez que el potasio está en el plátano por la forma de signarlo. Entonces, a la forma de signarlo, si ponemos así, ponemos la forma que es como pelar un plátano, ellos ya están en su símbolo incluyendo que el potasio está en el plátano. Y para consultar archivos judiciales militares relativos a los asturianos, a aquellos que se encuentran en el Archivo Militar del Noroeste en El Ferrol, el gobierno asturiano ha aprobado su digitalización. Hablamos de 41.000 procedimientos que piden las entidades memorialistas y los especialistas en investigación histórica. Es una forma de poder consultarlos de forma mucho más rápida. La documentación corresponde a un periodo que va de 1936 a 1948. Son causas que se abrieron por rebelión militar, traición o deserción. Así se calificaban. El Principado ha destinado 124.000 euros a un estudio preliminar sobre los expedientes y ante la elevada documentación ha procedido a un encargo. Lo dice el consejero Ovidio Zapico, el consejero de Memoria, habla de esta digitalización. Que todo lo que se contiene allí pues tiene muchísima importancia y era muy importante ponerlo a disposición de sus familiares y esas entidades memorialistas. Eso va a ser una realidad y va a poder, bueno, pues abrir incluso la posibilidad de que esas familias soliciten luego la anulación de condenas, ¿no? En Asturias Hoy, primera edición
deportes. Y cambiamos totalmente de asunto. A las 8:53 minutos, toda la actualidad del deporte con nuestros compañeros de Tiempo Añadido. Nos lo cuenta esta mañana Bea Otero. ¿Qué tal? Buenos días, Bea. Hola, buenos días. Finalmente el Valencia-Real Oviedo se jugará hoy martes a las 8 de la tarde. Esa es la fecha elegida tras el aplazamiento de un partido que debería haberse jugado ayer a las 9 de la noche en Mestalla. La alerta roja en el litoral valenciano por fuertes lluvias hizo que el juez de competición decidiese aplazar el encuentro. Una decisión que se dio a conocer en la tarde de ayer y ante la imposibilidad de entrenarse en exteriores, el equipo azul se ejercitó en una sala en su hotel de concentración. Allí habló el director general Agustín Lleida. No había posibilidad de jugar hoy. Las instituciones competentes son las que velan por nuestra seguridad y han dicho que nos estaban dando las condiciones para poder jugar un partido seguro, tanto por la afición como por los equipos, y pues no tenemos más que acatarlos y apoyarlos, y siempre el apoyo del Oviedo hacia la Liga, hacia las instituciones, en este caso Generalidad y Ayuntamiento de Valencia, y nada, y aquí esperando al partido de mañana. Jornada de descanso para el Sporting, que mañana comenzará a preparar el partido del domingo a las 4:15 ante el Castellón en Castalia. Curve los ejercitó con el grupo en la sesión de ayer y podría estar disponible para el choque. Los que regresarán tras la sanción son Nacho Martín y Alex Corredera. Además, Cristian Joel será intervenido quirúrgicamente mañana de una lesión renal y estará alejado de los terrenos de juego las próximas semanas. En primera ref, el Avilés ya piensa en el choque del próximo domingo a las 6:15 en el Pedro Escartín, donde se medirá al Guadalajara en busca de la primera victoria a domicilio. Y en la quinta jornada de la segunda ref, el Langreo se medirá el sábado al Rayo Cantabria a las 6 en Canzábal. El domingo a las 4:30 el Vetusta recibirá el Burgos Promesa en el Requesón, y a las 5:15 se disputará el Lealtad Marino en Les Calelles. Además, el Lobas Global Atac Oviedo iniciará su camino en la Copa de la Reina de Balonmano ante el Caja Rural Aula Valladolid. La eliminatoria se disputará a partido único en el Florida Arena el miércoles 22 de octubre. Y el ciclista asturiano Benjamín Noval no acudirá al europeo que se disputa desde este miércoles en Andersheim, en Francia. El labianés sufrió una caída el pasado viernes en el Mundial de Ruanda y se está sometiendo a diferentes controles médicos. Tiene dolores en el brazo, por lo que se descarta su presencia en la cita. Con la ausencia de Noval, no habrá representación asturiana alguna en tierras galas. Asturias Hoy, en clave económica. Nos vamos a la actualidad de los mercados. Un día más lo hacemos con Renta 4, con Eloy Calzón. ¿Qué tal, Eloy? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Despedimos un mes de septiembre, un mes que parece que fue alcista. No sé cómo se prevé esta última jornada del mismo. Bueno, pues de momento tenemos ligeros recortes ahora mismo en apertura, muy pendientes, sobre todo, bueno, pues de ese riesgo que comentábamos ayer también de shutdown en la administración americana, ¿no? Y que finalmente, pues bueno, se alcance un acuerdo presupuestario entre demócratas y republicanos, ¿no? Para elevar ese techo de deuda, que es lo que viene siendo, pues bueno, habitual, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Que se alcance, pues precisamente justo el último día y probablemente también a última hora, ¿no? De no ser así, pues bueno, se correría el riesgo de retraso en la publicación, pues bueno, de datos tan relevantes, ¿no? Mismamente como el informe de empleo que deberíamos de conocer esta misma semana, este próximo viernes, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, bueno, pues como comento, pues bueno, tenemos recortes ahora mismo del 0,2% en el Eurostoxx, algo similar también en el IBEX 35, y eso sí, pues una subida muy importante en lo que es la cotización del oro, ¿no? Donde hemos visto nuevos máximos históricos, con una revalorización acumulada ya en lo que va de año pues cercana al 50% y alcanzando niveles pues cercanos ya a los $3.900 por onza. Esto en cuanto al impacto, ¿no? de ese posible acuerdo, ¿no? para Estados Unidos. En la actualidad también pasa en España por el Banco Sabadell, un día más, por el Consejo del Sabadell y la mejora de la oferta del BBVA. Yo no sé si en este sentido, Eloy, hay algo ya que se pueda vislumbrar sobre esta realidad de la que también hoy se va a tener información. Bueno, pues probablemente el resultado no esté siendo bastante ajustado, ¿no? Y me imagino, pues bueno, que se trate un poco de calibrar, ¿no? Ese grado de aceptación, si puede ser superior al 30%, si puede ser, pues eso, cercano al 50%, que seguramente sería lo que desease, ¿no? El BBVA, y en función de esas estimaciones, pues probablemente se vean obligados o no a incrementar esta última oferta, pues bueno, por encima un poco seguramente de lo esperado también.
Bueno, pues estaremos pendientes, por cierto, me imagino que hoy todo lo que está sucediendo en ese acuerdo o en esa aceptación a priori de Netanyahu, de Israel con Trump, bueno, imagino que también habrá ciertos movimientos, como siempre, ¿no? Lo geoestratégico, brevemente. Sí, desde luego que sí, que bueno, supone ya un ultimátum, ¿no? para Hamás y probablemente, pues bueno, sobre todo la evolución del crudo también se está viendo, ¿no? Esta relajación en los últimos días con una caída de Brent también en torno al 4% y ante, bueno, pues esas expectativas, ¿no? De que pudiera haber algún anuncio en las próximas horas. Pues Eloy Calzón, Renta 4, como siempre, muchas gracias, buen día. Muy bien, un placer igualmente. Un 30 de septiembre, pero de 2007, llegaba al número 1 el álbum de Foo Fighters, Quest, Silence and Patience and Grace, como decimos, de esta banda de rock. El primer sencillo era este de Pretender. Con Foo Fighters llegamos a las 9 de la mañana, damos paso a Asturias al día. La información regresa a RPA puntualmente y cada hora en los boletines. Que tengan una buena jornada.